Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Cumplamos nuestras promesas. Escuchemos la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 al 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Aquí se está mostrando una realidad en nosotros los seres humanos, que prometemos y luego cambiamos de parecer. Lo que está indicando es, Dios es diferente al hombre. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro sustentador. Dios merece respeto. No podemos tratar con irrespeto a Dios. Y desde el Antiguo Testamento se nos recomienda en Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 21 lo siguiente: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti y será pecado en ti. En el sentido que si no cumplimos, eso es pecado. Y muchos podemos haber hecho promesas a Dios, no haberlas cumplido y estamos tan tranquilos. Necesitamos pedirle a Dios perdón. Porque si se actuara como se actuó anteriormente, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Apostólica, allá en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 10, donde se menciona cómo dos hermanos de la iglesia prometieron una propiedad a Dios, sustrajeron parte del dinero de esa propiedad y dieron una partecita allí a Pedro. Y cuando se les preguntó, ¿es todo?, ellos dijeron que sí, mintieron a Dios y murieron ambos. Si hoy se procediera de esa manera, yo diría, hermanos, que muchos de nosotros no estaríamos vivos porque hemos fallado a las promesas a Dios. Reaccionemos ante eso. Dios no quiere que hagamos sacrificios. Dios no nos está pidiendo algo que por emoción muchas veces decimos. No, mejor abstengámonos de hacer promesas y cumplamos lo que Dios espera diariamente. El consejo de nuestro Dios en el Salmo 51, versículos 16 y 17 nos afirma y dice: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy Dios no quiere que nos pongamos en una crisis de emociones prometiendo lo que no vamos a cumplir. Mejor no hagamos promesas. Dejemos que Dios guíe este día. Hagamos su voluntad, pero Dios no quiere sacrificios ni carga para nosotros. Disfrutemos entonces de las bendiciones de Dios, haciendo su santa voluntad sin prometer lo que no podemos cumplir. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.